que era La amante del Libertador. Tal vez ustedes ya la vieron. La amante del Libertador nos hacía pensar que iba a tratar de Manuelita, pero no se trataba de eso. Es una visión edulcorada de otras épocas. Pues esta persona me llamó para decirme que conocía mi libro sobre Vallejo, mi novela sobre Vallejo, Vallejo en los infiernos, y que quería que yo colaborara con ellos en la producción de una película. Pero me dijo: oiga usted, lo que queremos es un Vallejo, pero no político, por favor. Entonces, ¿cómo puede ser un poeta si no es un poeta comunista? Vallejo es eso, y no hay que dejar que se nos robe, que se le robe al pueblo del Perú este ícono. Aquí los vecinos del periódico El Comercio, el actual director es alguien que escribió hace 4 años un artículo acusando a Paco Yunque de culpable de la matanza de Combayo. Y aquí hay una serie, yo escribí un artículo contestando que se llamaba La rebelión, la venganza de Humberto Griede. Existe ese peligro. Existe ese peligro, cuidado. He visto a gente que se va como estaba contando Julio, con un crucifijo para exorcizar gente, y se supone que ese es el crucifijo que usaba Vallejo. No cambiemos, recordemos quién era Vallejo. Quiero recordar un poema de él y ver hacia dónde nos lleva ese poema. Los arrieros. Arriero, vas fabulosamente vidriado de sudor. La hacienda Menocucho cobra 1000 sinsabores diarios por la vida. Las 12. Vamos a la cintura del día. El sol que duele mucho. Arriero, con tu poncho colorado te alejas, saboreando el romance peruano de tu coca. Y yo desde una hamaca, desde un siglo de duda, cabilo tu horizonte y atisbo lamentado por zancudos y por el estribillo gentil y enfermo de una paca. Al fin tú llegarás donde debes llegar, arriero, que detrás de tu burro santurrón te vas. Recordar la hacienda Menocucho es recordar la historia de la lucha de clases en la región trujillana, más de 100 años antes de que apareciera el poeta. La mención del nombre de esa empresa agrícola nos trae el recuerdo de una de las dolorosas historias de explotación y muerte que fueron comunes durante esos años. Durante esos años solamente. En el escenario evocado por el poema, los esclavos se levantan en 1798 y, cansados de la explotación y el saqueo, la violación de sus mujeres y la perversidad sin límites que se ejercen contra ellos, ejecutan al hacendado. Son rápidamente sometidos. Un legajo que se encuentra en el Archivo Regional de la Libertad nos da cuenta de la sentencia contra los culpables de la muerte del propietario de Menocucho, Atanasio Díaz Rodríguez. En mérito de la misma, 2 hermanos, su padre y un tío, son sentenciados a morir en la horca para que luego sus cuerpos sean descuartizados. La madre de los jóvenes inculpados será condenada a presenciar el cadalso de aquellos, así como el de su esposo y de su cuñado, y a ser vendida después en alguna localidad lejana para cumplimentar en parte las costas del proceso. En cuanto concierne a los esclavos, ya desde 1544 se tiene historia de una resistencia activa aquí en Lima y en Trujillo.
Ese año, en los pantanos de Huaura, al norte de Lima, fue tomado por las armas un palenque en el que los cimarrones y su caudillo planeaban la destrucción del virreinato español. Los siglos posteriores están colmados de motines, rebeliones, establecimiento de gobiernos autónomos, bandidaje. En el siglo XIX, las ideas de la libertad y de la abolición han llegado a Trujillo. Se conocen por lo menos los nombres de 2 hacendados que dieron libertad a sus esclavos, y en los 2 casos se trata de grandes empresas agrícolas: Alfonso González Pinillos en las haciendas Nepén y Cajanleque, e Hipólito de Bracamonte en Chiclín y Sausal. En 1851, los esclavos de las haciendas del valle, llamadas entonces Tuluche, Bazán y Frías, se rebelan contra sus patrones y forman un verdadero ejército que asedia la muralla de Trujillo por el lado de Miraflores. Desde allí exigen una escritura pública de manumisión, tanto de los trabajadores del campo como de los esclavos de la ciudad. Vencido un plazo prudencial, entran en Trujillo y consiguen que los hacendados y el prefecto firmen el acta de manumisión. Sin embargo, y como luego habrá de ocurrir muchas veces, el gobierno envía fuerzas de guerra que desembarcan en Huachaco y después de una feroz resistencia someten a los antiguos esclavos, declaran sin valor el documento abolicionista e inician una verdadera fiesta de la muerte, ejecutando a los vencidos, desmembrando a los más jóvenes y ordenando que los cadáveres de los dirigentes queden insepultos. 3 años más tarde, cuando el presidente Ramón Castilla decretará la abolición de la esclavitud en el Perú, será más cierto que nunca que los derechos humanos no son recibidos nunca gratuitamente, sino más bien conquistados en la lucha. La rebelión de los esclavos de Trujillo es considerada por todos como un antecedente sumamente importante para el decreto emancipador. Trujillo es además la capital de una región en la cual la lucha ideológica emancipadora se dio a través de una imprenta ambulante. Montada sobre una carreta, esa máquina imprimía en uno y otro lado del territorio un periódico llamado El Centinela en Campaña, cuyo redactor, cajista, impresor y director era José Faustino Sánchez Carrión. El Lince del Perú, El Nuevo Día del Perú, El Patriota de Trujillo son otras tantas publicaciones que al mismo tiempo tienen el objeto periodístico de informar, como la intención de persuadir y llamar a la causa de la libertad. Pero ya está llegando 1895. Y en 1895 aparece La Razón, dirigida por Benjamín Pérez Treviño. El contenido revolucionario de ese periódico y las ideas sublevadas de su director establecen un cambio de trascendencia en la sociedad en convulsión en que se encontraría César Vallejo. A propósito de Pérez Treviño, es el abuelo de César Gil Pérez Treviño. En 1911, cuando el poeta Vallejo llega a Trujillo, ninguno de los miembros de la llamada Bohemia de Trujillo, a la que pertenecía él, ninguno había cumplido 21 años, y sin embargo ya tenían un perfil público. Eran jóvenes de clase media y alta, habían asumido el liderazgo político en la universidad, escribían en algún periódico y hacían gala de pensar y de vivir de manera diferente que los burgueses, como bien se nota en las cartas que publican sus detractores en la industria. Sus acciones y su fama habrán de llegar al resto del país durante esa década, como se advierte también en sus comunicaciones
con escritores del Perú y del exterior. El periodista y filósofo Antenor Orrego, de formación anarquista, los congregaba a veces en el diario La Reforma que dirigía, en tanto que Garrido, José Eulogio Garrido, lo solía esperar en la puerta de la Industria, donde era jefe de redacción. Cuando fueron presentados por Víctor Raúl Aya de la Torre, Orrego y Vallejo tenían la misma edad, 22 años. Al mismo tiempo que la tarea literaria, había en el grupo una vocación por ser agentes del cambio político y social. Allí, justamente en la universidad, se inicia una lucha contra el elitismo y el colonialismo mental, al igual que se proclama la proyección popular del claustro. Una asociación universitaria se crea y su primer presidente es José Eulogio Garrido. No queda esa tarea recluida en las tareas de lo que había sido un viejo convento de jesuitas. El centro universitario inicia un programa destinado a promover una vinculación permanente con las clases populares de Trujillo y de las haciendas y pueblos cercanos. Los estudiantes se convierten en maestros y ofrecen clases a los obreros, en lo que se convierte también en una activa escuela ambulante. Esto había sido un proyecto anarquista que se iba a convertir en realidad en la generación de Vallejo. En junio de 1916, la Asociación Estudiantil acuerda la creación de las universidades populares. Es el 16. Al mes siguiente, el 14 de julio, se inician las clases semanales, nada menos que en el local de la Liga de Artesanos y Obreros del Perú, en la calle Colón de Trujillo. Preside la inauguración una bandera roja con símbolos anarquistas. Un fonógrafo emite las notas de la Marsellesa y la Internacional al comienzo de la ceremonia. La Bohemia de Trujillo usará ese local y el del Teatro Ideal para actividades en las que se incluye a personalidades venidas de otros lugares como Juan Parra del Riego, Enrique Bustamante Balivián, Daniela Lomía Robles y Abraham Valdelomar. Aparte de las caminatas y reuniones, se ofrecen veladas literarias a un ritmo de 2 veces por semana. Pero lo interesante es que en todas estas actividades están presentes los estudiantes y los obreros. En ellas se manifiesta una actitud contestataria e iconoclasta. Era evidente que parece haber ido muy lejos de la tolerancia burguesa, si se piensa en las reacciones de algunos supuestos intelectuales de Trujillo. Sus concepciones sobre la literatura y el arte iban mucho más allá de aquellas de los autores supuestamente modernistas que eran aceptados en los medios más importantes de la ciudad. Cuando ellos, siguiendo el curso de la Universidad Popular que habían fundado, se vuelquen a la acción política, con el apoyo de los trabajadores de la caña de azúcar, habrán sobrepasado todas las fronteras. No es extraño que César Vallejo en la calle sufriera un ataque contra su integridad física por parte de un grupo enardecido. Se explica también el vuelco que dará el juicio por los asuntos de Santiago de Chuco. Los anarquistas en Trujillo. Aproximadamente en 1870, las ideas anarquistas comienzan a difundirse en el Perú, en los espacios secretos de las logias masónicas, o en las reuniones de los trabajadores que quieren formar un sindicato. Pertenecen a Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Gorí y Malatesta. Los libros que circulan entre ellos y cuyas páginas más importantes o citas relevantes son reproducidas en sus periódicos. En Trujillo esos textos colmaban los estantes de la Liga de Artesanos y Obreros. Al igual que en Lima, el maestro masón Cristian Dam, en Trujillo otro miembro de esa orden, Benjamín Pérez Treviño, animará e impulsará la formación de sindicatos en todos esos años. El caso de Pérez Treviño es singular. Conmovido por la prédica de Manuel González Prada, deja Lima y recorre la costa norte del Perú en busca de un lugar para su acción revolucionaria. En Trujillo, y con el seudónimo de Juan Errante,
escribe en la página del periódico La Razón, cuya propietaria, la Logia Cosmopolita número 13, lo nombra su director en 1893. Desde entonces esa publicación se convertirá en una trinchera en defensa de los trabajadores y en contra de la explotación inicua de parte de los amos. El clero, el gobierno, los latifundistas serán blancos frecuentes de su palabra encendida. La supuestamente conventual ciudad de Trujillo agotará los ejemplares del periódico cada jueves en que aparecen. Tanto Pérez Treviño como el obrero Fausto Reinaga irán por una y otra de las haciendas del valle, se reunirán con los trabajadores, les harán conocer sus derechos y los estimularán a formar sindicatos. Es necesario indicar que para entonces el Valle de Chicama está prácticamente monopolizado por tres grandes propietarios: los Gillemeister, los Larco y la compañía Greens. Las suyas son empresas dedicadas a la agroexplotación. Da una idea de su magnitud el hecho de que la hacienda Casagrande tenga 5.000 obreros, casi tantos habitantes como la ciudad de Trujillo. Además de los adelantos técnicos, abolida la esclavitud, el problema de la mano de obra había sido resuelto por la importación de trabajadores asiáticos, llamados los culíes, que se pasarían la vida tratando de pagar su pasaje para el Perú. Y después de los culíes serán otros los peruanos. Se les reemplazó por peruanos naturales de la sierra a través de un sistema tan perverso como el anterior, llamado el del enganche. Los reclutadores recorrían la sierra y ofrecían dinero. A cambio de ese préstamo se conseguía que los campesinos, generalmente analfabetos, firmaran o pusieran su huella sobre un contrato que los iba a obligar a trabajar 2 meses, pero que en realidad duraba toda la vida. César Vallejo trabajaba como ayudante de cajero de la hacienda Roma en Chicama en 1911 y fue testigo de la rebelión y de las masacres posteriores. En 1912, la gran rebelión del Valle de Chicama demostrará que los trabajadores ya han despertado. La huelga comienza en Casagrande como una protesta contra la empresa que ha aumentado la tarea sin hacer lo mismo con el jornal. Los rebeldes se amotinan y toman las instalaciones en las que queman los documentos del enganche. ¿Y qué ocurre después? Parece que estuviera leyendo noticias de nuestros días. El cuartel número 7 del ejército, no hay ningún señor Urresti aquí, es movilizado contra ellos. Y eso origina el primer derramamiento de sangre, una matanza de 15 trabajadores. Cuando la protesta se extiende hacia las haciendas de todo el valle, el gobierno decide tomar acciones más drásticas. Al puerto de Salaverry entra una nave de guerra con 300 soldados y piezas de artillería. Además de cerrar el diario La Razón y de encarcelar a su editor, Pérez Treviño, el ejército hace de las suyas durante varios días, en que los soldados saquean y queman las casas de los trabajadores. Se estima en 600 el número de los huelguistas muertos. Obviamente el gobierno no toma en cuenta los orígenes de la huelga, o sea, los salarios miserables, el sistema esclavista del enganche y la interminable jornada de trabajo, en condiciones paupérrimas de vida que han seguido ocurriendo en el Perú contemporáneo. César Vallejo no es tan solo un testigo de ese genocidio, sino que compartirá la cárcel con muchos de los sublevados. La Liga de Artesanos de Trujillo era una institución fundada en 1885 por los primeros anarquistas que llegaron al Perú. De allí habían salido los trabajadores a formar sindicatos en todo el Valle de Chicama, y ahí se habían gestado las grandes insurrecciones laborales.
En los años 20, los muchachos de la llamada Bohemia de Trujillo frecuentaban la para entonces actualísima Biblioteca de la Liga. Fíjense, eso ocurrió en 1920. Yo puedo contarles que estuve en la Universidad de Trujillo en los 60s y que para entonces se continuaba frecuentando la Biblioteca de la Liga de Artesanos, y que gracias a ella pude leer a todos los anarquistas, así como a los narradores franceses y rusos. Allí Vallejo conocería a estos escritores. Allí emparentaría con las utopías del cambio social que pronto iban a cambiar la historia del mundo. Allí conoció a María Rosa Sandoval, su primer amor en Trujillo. Allí esa joven le enseñó francés. Con ella recorrería las haciendas sublevadas. Allí acudiría a los sepelios de los obreros muertos en una de las primeras grandes luchas sociales peruanas del siglo XX. Allí conocería a algunos de los que más tarde serían sus compañeros de prisión. Allí se iría preparando el alma en poesía y el pensamiento social del primer intelectual peruano comunista del siglo XX. Muchas gracias.